Hay personas que dicen perdón, como quien respira, automático, constante, casi invisible, hasta que un día se preguntan, ¿por qué pido perdón por existir? Y quizá nadie lo nota, pero por dentro arde esa mezcla de culpa emocional, miedo al conflicto y una sensación silenciosa de que ocupar espacio es demasiado. Es curioso y doloroso cómo pedir perdón por todo parece un gesto de educación, cuando en realidad puede ser un rastro de trauma infantil, de hipervigilancia emocional o de crecer en ambientes tóxicos que enseñaron a sobrevivir complaciendo a los demás. Lo contradictorio es que, mientras el mundo aplaude el amor propio y el crecimiento personal, muchas personas siguen atrapadas en patrones de infancia que les hacen sobreexplicar todo, disculparse por cosas que no son responsabilidad suya y vivir en modo alerta, como si cualquier movimiento pudiera activar la herida de abandono. Y claro, aunque nadie lo dice en voz alta, este comportamiento complaciente acaba desgastando la autoestima, alimentando el autosabotaje y convirtiendo la vida en una especie de examen emocional que nunca se aprueba. Pero aquí viene lo realmente poderoso. No es tu culpa y sí tiene solución. La neuropsicología del trauma, el desarrollo personal y la inteligencia emocional nos muestran caminos muy concretos para dejar de pedir perdón de forma automática, sanar la infancia, reconstruir la autovalidación y aprender cómo poner límites sin sentir culpa. Y en este video vamos a entrar precisamente ahí, en esos mecanismos de defensa invisibles, en esos traumas ocultos que aún influyen y en cómo dejar de disculparte para empezar a vivir desde la autoaceptación y el amor propio. Lo que viene puede incomodar un poco, pero también puede cambiarte por dentro. El origen invisible de pedir perdón por todo. Cuando una persona se disculpa por todo, incluso por cosas que no controla, no está actuando desde la lógica, sino desde viejos mecanismos de defensa. Es como si la mente aún habitara ese ambiente tóxico, donde aprender a complacer a los demás era la única manera de evitar conflictos. En su día, ese perdón por existir fue una estrategia de supervivencia emocional, moldeada por patrones de infancia que marcaron profundamente la autoestima. No lo hacen por gusto, lo hacen porque su cuerpo recuerda un trauma emocional que sigue activo. Muchos crecieron interpretando cada silencio como un peligro, cada gesto como una amenaza de abandono, desarrollando una hipervigilancia emocional que ahora los hace pedir perdón antes de siquiera entender qué pasó. Es un comportamiento automático que intenta anticipar el rechazo. Por ejemplo, si alguien da una opinión y enseguida se disculpa por si molesta, es la huella de una herida de abandono aún abierta. El cerebro aprendió que la paz dependía de ser invisibles, de ceder, de no incomodar. Eso también explica por qué tantos adultos evitan poner límites. Este patrón también nace del trauma infantil de cargar culpas que no correspondían, responsabilizarse por el humor de los padres, por los problemas en casa o por sostener un ambiente inestable. Con el tiempo, esa culpa emocional se convirtió en identidad, pero entender esto no busca señalar culpables, sino liberar. Porque una vez que la persona reconoce que pedir perdón por todo fue un mecanismo de supervivencia, empieza a abrirse la puerta a sanar la herida de abandono y reconstruir la autovalidación. Y aquí es donde empieza algo mucho más profundo. El miedo al conflicto y la sobreexplicación como forma de protección. Cuando una persona desarrolla miedo al conflicto, no es simplemente que prefiera la paz, es que su cuerpo aún vive atrapado en la hipervigilancia emocional. Cada desacuerdo se siente como una amenaza real y por eso aparece ese impulso de sobreexplicar todo o pedir perdón por existir antes de que algo salga mal. Es un mecanismo de defensa que nace del trauma infantil, de crecer en ambientes tóxicos donde el mínimo error activaba la herida de abandono. Así, la comunicación se convierte en una estrategia para evitar explosiones que ya no existen, pero que la mente sigue anticipando. La sobreexplicación parece educación, pero en realidad es una forma de control emocional. Por ejemplo, alguien puede mandar un audio eterno justificando por qué no pudo responder antes, como si necesitara probar que no fue un mal amigo. Ese comportamiento automático revela baja autoestima, dependencia emocional y el viejo hábito de complacer a los demás para evitar cualquier roce. Y es aquí donde muchos se sorprenden, no están sobreexplicando por claridad, sino porque aún cargan culpa emocional que jamás les correspondió. Esta dinámica termina generando autosabotaje. Evita tomar decisiones, impide poner límites y mantiene vivas relaciones tóxicas. Y cuando la persona empieza a darse cuenta, suele sentir vergüenza, aunque en realidad lo que siente es un llamado a sanar.
Si todo esto que te estoy contando te resuena es porque no eres el problema. Tu mente fue entrenada para sabotearte sin que te des cuenta. No es falta de ganas, es un sistema que llevas años repitiendo. Para eso creé un programa completo con libro, 7 bonos de acción mental y acceso a la app exclusiva de El Tío Frontal, donde tienes herramientas para desactivar esa voz cada día. Si sientes que ya no puedes seguir solo a base de fuerza de voluntad, te dejé el siguiente paso en el primer comentario fijado y en el código QR que ves en pantalla. Es una edición limitada, míralo ahora y decide tú. Y cuando entiendes esto, comienzas a ver lo que realmente viene después, la recuperación del espacio personal sin culpa. La culpa emocional como motor oculto del perdón por existir. La culpa emocional es una de las fuerzas más silenciosas y poderosas detrás del hábito de pedir perdón por todo. Muchas personas llevan años cargando culpas heredadas, culpas que absorbieron de adultos inestables, de patrones de infancia donde sentirse responsable por todo era la única forma de mantener la paz. Esta sensación de soy un problema se filtra en la vida adulta y aparecen frases como perdón por molestar, perdón si te incomoda o incluso perdón por existir sin siquiera notarlo. No es un gesto consciente, sino un reflejo condicionado por heridas emocionales profundas. Lo curioso es que esta culpa no siempre se siente como culpa, muchas veces se vive como obligación, como ese impulso a hacerse cargo de emociones ajenas o a evitar expresar necesidades. La persona puede sentir que si pone límites decepcionará a alguien, si se elige a sí misma será egoísta, y si no se disculpa constantemente será rechazada. Por ejemplo, alguien que dice perdón cada vez que pide un favor no está siendo amable, está intentando prevenir un conflicto inexistente. La neuropsicología del trauma lo explica. El cerebro aprende a asociar supervivencia con autosacrificio. Cuando esta culpa emocional se combina con baja autoestima, surge un ciclo de autosabotaje que mantiene a la persona atrapada en dinámicas donde siempre da más de lo que recibe. Y aunque parezca contradictorio, este patrón puede quebrarse al desarrollar autovalidación, amor propio y hábitos concretos de autoaceptación. Hay ejercicios simples, como escribir 3 decisiones pequeñas del día que fueron tomadas sin pedir permiso ni disculpa, que ayudan a reprogramar la mente. Y es justamente aquí donde se abre una puerta interesante, porque una vez que la persona identifica esta culpa, empieza el verdadero proceso de sanar el trauma oculto. Puedes ignorar esto, hacer scroll y volver a ver vídeos de retos estúpidos, chicas bailando o tipos diciéndote cómo ser millonario en 3 días. O puedes parar un segundo, darle like y suscribirte y enseñarle a YouTube que tú ya no estás para perder el tiempo. Así de simple, estás para lo que te fortalece, estás para lo que te transforma. Es una decisión pequeña, pero puede cambiar lo que ves todos los días. ¿Cómo poner límites sin sentir que estás haciendo algo malo? La mayoría de las personas que piden perdón por todo sienten que poner límites es casi un acto de agresión. Pero no es mala intención, es un reflejo aprendido de años de complacer a los demás para evitar rechazo. Cuando alguien ha vivido en ambientes donde decir no generaba tensión, su sistema nervioso ahora interpreta los límites como una amenaza. Por eso aparece el miedo al conflicto, la sobreexplicación y ese comportamiento complaciente que termina drenando la energía emocional. Sin embargo, aprender a poner límites no solo es posible, es un acto de amor propio profundo. Un límite no es un muro, es una instrucción clara sobre cómo quieres que te traten. Y cuando se formula desde la calma, no desde la culpa emocional, transforma por completo la dinámica de cualquier relación. Por ejemplo, en vez de disculparse y justificar 1000 veces, una persona puede practicar frases simples como ahora no puedo, pero gracias por pensar en mí, o prefiero que hablemos de esto cuando esté más tranquilo. Estos ejercicios, repetidos a diario, ayudan a sanar patrones de infancia donde no se permitía elegir. Poco a poco, el cerebro aprende que decir no rompe vínculos sanos. Además, poner límites fortalece la autovalidación y desmonta mecanismos de defensa que siempre actuaron desde el miedo. La persona empieza a notar cómo disminuye la dependencia emocional y cómo crece su capacidad de autoaceptación. Esto no solo mejora relaciones tóxicas, sino que también revela cuáles ya no encajan en el nuevo nivel de crecimiento personal. Y cuando llega a este punto ocurre algo fascinante. La persona descubre que no necesitaba pedir perdón por existir, solo necesitaba recuperar su propio espacio. Y esto conecta de forma natural con el siguiente paso.
reconstruir la identidad después de años de pedir perdón por todo. Cuando alguien deja atrás el hábito de pedir perdón por todo, comienza un proceso profundo, reconstruir quién es sin culpa emocional. Durante años, esa persona actuó desde el trauma infantil, la hipervigilancia emocional y la baja autoestima. Ahora toca crear una identidad nueva, basada en amor propio y autovalidación. No es un cambio inmediato, pero sí uno revelador. La persona empieza a cuestionar creencias antiguas como no debo molestar, no merezco demasiado o si soy auténtico me abandonan. Cuestionarlas es el primer paso hacia la libertad emocional. La reconstrucción también implica identificar qué partes de su personalidad eran mecanismos de defensa y cuáles son genuinas. Por ejemplo, alguien puede descubrir que no era tímido, sino que desarrolló miedo al conflicto, o que no era servicial, sino que aprendió comportamiento complaciente para sobrevivir. Este discernimiento abre la puerta al desarrollo personal real, elegir qué quedarse y qué soltar. Pequeñas prácticas, como expresar una opinión sin sobreexplicar o tomar decisiones sin pedir permiso, ayudan a fortalecer la nueva identidad y a sanar la herida de abandono. Con el tiempo, la persona empieza a experimentar algo que antes parecía imposible: la sensación de vivir sin disculparse por existir. Este cambio impacta en la forma de relacionarse, trabajar, amar y cuidarse. Ya no se guía por el trauma oculto, sino por la inteligencia emocional y la autoaceptación. Ese es el momento en que todo encaja. Se da cuenta de que pedir perdón por todo no era humildad, era supervivencia. Y cuando se supera la supervivencia, empieza realmente la vida. Después de recorrer todo este viaje, desde entender el perdón por existir hasta descubrir cómo sanar el trauma, poner límites y reconstruir tu identidad, aparece una pregunta inevitable. ¿Qué vas a hacer con todo esto ahora? Porque sí, es información poderosa, pero se convierte en transformación solo cuando la aplicas. ¿Seguirás pidiendo perdón por todo, incluso cuando no te corresponde? ¿O vas a darte permiso de ocupar el espacio que siempre fue tuyo? ¿Vas a dejar que esos patrones de infancia decidan por ti? ¿O vas a empezar a decidir tú? Tú ya viste que nada de esto nace de la debilidad, nace de mecanismos de defensa que tu mente creó para protegerte. Pero hoy ya no necesitas sobrevivir, hoy puedes elegir. Puedes practicar la autovalidación, atreverte a decir no, expresar tu voz sin sobreexplicar y sobre todo sanar la culpa emocional que nunca fue tuya. ¿Qué pequeño gesto puedes hacer hoy que deje claro que ya no te vas a pedir perdón por existir? Esa es la pregunta que cambia vidas. Empieza por una acción mínima, pero empieza. Y si este video te movió algo por dentro, si te ayudó a entenderte, si te hizo sentir acompañado en este proceso de crecimiento personal y libertad emocional, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí seguimos profundizando en trauma, autoestima, psicología realista y neuropsicología del cambio para que puedas construir la vida que te mereces.